Para saber si algo como esto puede ser posible y no es solo una fanfarronería, tenemos que entender primero quién es Eric Prince, cuál es su modo operandi y cuáles serían sus motivaciones para llevar a cabo este plan. Hola mis amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, el tema Venezuela y un movimiento que ha convulsionado las redes. Estoy hablando del movimiento Ya Casi Venezuela, liderado al parecer por Eric Prince, fundador de uno de los ejércitos privados más grandes del mundo, el Blackwater, y que se especula pudiera estar asociado con el magnate Elon Musk. Pero como vamos a hablar de un tema tan sensible, donde necesariamente nos estaremos refiriendo a eliminaciones, ataques, ejércitos, quiero primeramente dejar claro mis valores y creencias. Yo profeso el cristianismo, entonces está de más decir que estoy y siempre estaré en contra de la violencia, pero estoy consciente que no vivo en el paraíso celestial aún. Por tanto, entiendo perfectamente cómo funciona este mundo. Y sé que hay personas que empujan demasiado los límites. Hay personas que empujan los límites de la diplomacia, del civismo y la democracia. Hay personas que llevan la violencia en sí y por tanto, ellos mismos provocan que esta violencia les sea devuelta. Dicho esto, y el que entendió, entendió, voy a tratar de hacer un análisis objetivo basado en los hechos, en la realidad y no en mis valores y creencias particulares. Vamos a estar hablando de esta página que se abrió para colectar dinero, para pedir donaciones con el fin de financiar algún tipo de acción, no pacífica estoy segura, para terminar con Nicolás Maduro. Vamos a analizar si se trata de la estafa del siglo o si pudiera ser un movimiento auténtico. Y de ser auténtico, ¿tendrá de verdad este ejército la capacidad de eliminar a Maduro? Más aún cuando ya lo han advertido, lo han anunciado de la manera más ruidosa posible y por supuesto que ya Maduro está más que alertado. Ya pudimos ver a Diosdado Cabello advertir y amenazar que si se atreven a entrar, bla bla bla. Pero para saber si algo como esto puede ser posible, y no es solo una fanfarronería, tenemos que entender primero quién es Eric Prince, cuál es su modo operandi y cuáles serían sus motivaciones para llevar a cabo este plan, pero comencemos por el principio. Desde ya casi 2 meses, muchas personas hemos perdido el sueño por lo que está sucediendo en Venezuela. El mundo ha seguido muy de cerca lo que está ocurriendo en este país. Y cuando todo parecía que comenzaba a enfriarse, justo con el destierro de Edmundo González, un hecho volvió a prender las alarmas. A principios de septiembre apareció un misterioso movimiento bajo el nombre Ya Casi Venezuela, que prometía acabar con Maduro y publicó una suerte de cronómetro con una cuenta regresiva que marcaba el día final para la noche del 16 de septiembre. Esto generó, por supuesto, muchísimas expectativas y teorías sobre qué podría suceder ese día. Pero al llegar el tan esperado día, lo que sucede es que aparece esta página pidiendo dinero, donaciones en nombre de este movimiento para poder cumplir con el propósito. Y esto claro que a la vez que contó con el apoyo de muchos, también generó demasiada desconfianza. Cuando se pide dinero, está siempre el riesgo de la estafa. Pero ¿quién fue la persona que salió dando la cara en un video y pidiendo la colaboración para esta recaudación? Nada más y nada menos que el reconocido Eric Prince. Y esta es la parte que me hace hacerme esta pregunta. ¿Tiene Eric Prince necesidad de estafar de esta manera tan descarada? ¿Sería Eric capaz de involucrar su nombre en un movimiento de dudosa reputación? Para los que lo conocen, creo que dirían que no, o por lo menos dudarían. Y para aquellos que aún no saben quién es, ahorita les vamos a estar explicando, pero vamos a otra pregunta. ¿Pudiera haber sido este video creado con inteligencia artificial y no tratarse del auténtico Eric Prince? Veamos este video. Venezuela, you voted on July 28 for freedom. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We're almost there. Ya Casi Venezuela. Aquí básicamente está diciendo, Venezuela, tú votaste el 28 de julio por la libertad. Ahora es tiempo de votar con tu dólar. La democracia prevalecerá. We almost there. Ya casi estamos ahí. Ya casi Venezuela. ¿Pudiera ser este video un box? Pues yo no lo creo. Por el hecho de que el propio Eric reposteó este mismo video en su cuenta oficial de X, como estamos viendo en pantalla. Ahora,
pudiera estar prestándose para una farsa o una gran estafa? Para darnos esta respuesta, veamos quién es Eric Prince. Primero, desciende de una familia acomodada. Su padre fue un exitoso empresario que en 1965 fundó una empresa suplidora de repuestos de automóviles. El éxito de la empresa fue formidable y Prince comenzó a invertir en centros comerciales y otro tipo de empresas de repuestos de automóviles, creando un conglomerado de empresas y bienes raíces valorados en $1.000 millones. Tras la muerte del padre, la madre vendió la empresa por $1.3 millones, lo cual le permitió a Eric Prince, un exitoso militar para ese entonces, fundar su propia compañía. De este modo pudo financiar personalmente la creación de Blackwater en 1997. Compró unas 2.4 hectáreas de terrenos en el Gran Pantano de Virginia y fundó una escuela de operaciones especiales bajo el conocido nombre Blackwater, que significa, traducido literalmente, aguas negras. Este nombre proviene del color del pantano donde está ubicado la escuela. Desde 1997, Blackwater ha logrado contratos federales públicos de la administración estadounidense por más de $1.600 millones y otros clasificados cuyo importe se desconoce. Blackwater se convirtió en la contratista de personal de seguridad más grande del Departamento de Estado, proveyendo 987 guardias de seguridad en embajadas y bases foráneas. Desde 2001, la CIA le ha otorgado casi $600 millones en contratos clasificados a Blackwater y a sus filiales. La administración de Barack Obama le concedió en el 2010 un contrato de $120 millones por servicio de seguridad al Departamento de Estado y la CIA alrededor de $100 millones más. Según el propio Prince, de 40.000 misiones de seguridad en la que el personal de Blackwater ha participado, tan solo en 200 de ellas sus guardias de seguridad han tenido que disparar sus armas. Prince asegura que nadie al cuidado de Blackwater ha sido asesinado o herido y dice: hemos mantenido al personal bajo nuestro cuidado a salvo mientras 30 de nuestros guardias de seguridad han sido asesinados. Entonces, no sé usted, pero a mí me cuesta creer que una persona así ponga en riesgo su nombre y reputación. Pero aquí surge otra pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Será capaz de cumplir lo que está prometiendo? ¿Tiene el alcance y poder para lo que está anunciando? Primeramente, tenemos que aclarar que aunque fue el fundador de Blackwater, en estos momentos ya no es su presidente. Blackwater fue vendida a un grupo de inversores en 2010 y yo he estado viendo la opinión de algunos analistas y en su mayoría consideran que si finalmente llegara a ocurrir algo, no sería una invasión a Venezuela como tal. Están hablando más bien de un tipo de operación al estilo Blackwater o a las películas de Hollywood, algo así como localizar la posición específica de Maduro en alguna de sus traslados, algo que no sería para nada difícil si tomamos en cuenta que se rumorea que Elon Musk podría estar aliado en esta operación, ya que se dice que hubo un encuentro entre Elon y Eric recientemente. Y como sabemos, Elon Musk es el hombre de la tecnología de avanzada. Entonces, una vez conocida la posición de Maduro, llegarían quizás en un avión no captado por radares, desmontarían un comando especial con rifles, con miras telescópicas, con gases para distraer y en una operación quirúrgica en cuestiones de minutos terminarían o se llevarían a Nicolás Maduro. Pero a mí lo que me llama la atención en esta versión es que el éxito de estas operaciones depende en gran medida del factor sorpresa. Entonces, ¿por qué llamar tanto la atención con este anuncio que han hecho? Así que quise buscar qué ha estado haciendo Eric Prince durante los últimos años, cuál ha sido su modus operandi. Y esto no me lo estoy inventando, es información pública en internet y que ustedes pueden consultar. Pues en enero de 2011, Associated Press reportó que Prince había asumido un nuevo rol entrenando una fuerza de 2.000 somalíes para contrarrestar la piratería en el Golfo de Adén. Associated Press citó a John Burnett, de Consultores de Seguridad Submarina Marítima, como fuente, quien habría dicho: hay 34 países con intereses navales intentando parar la piratería y eso solo puede lograrse en tierra. La experiencia y reputación ilustre de Prince quizás hagan posible el proyecto.
Un informe confidencial de Naciones Unidas reveló que Prince en 2019 habría desplegado una fuerza de mercenarios occidentales fuertemente armados en el este de Libia para tratar de derrocar el gobierno reconocido por la ONU con sede en Trípoli, presidido por Fayez el-Sarraj. El operativo, que incluyó el uso de drones, gafas de visión nocturna, lanchas y equipos para interceptar comunicación, y que prevía la adquisición de 3 helicópteros militares fuertemente armados, tuvo un coste aproximado de $80 millones. Entonces, estas operaciones que ha estado liderando el empresario Eric Prince dejan mucho para la imaginación, y a mí se me ocurren algunas hipótesis que no voy a compartir porque, como les dije a inicios de mi video, mi objetivo no es transmitirles mi criterio, sino informarles de lo que está ocurriendo y de lo que podría ocurrir durante los próximos días. En cuanto a la sorpresa de muchos porque estén pidiendo dinero, realmente no lo comprendo. Las organizaciones que ha dirigido Eric Prince son compañías de mercenarios reconocidos oficialmente, y lo que hacen los mercenarios es cobrar por ejecutar, por hacer su trabajo. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con esta forma de operar, aquí podríamos entrar en un debate ético donde cada quien va a tener su punto de vista, pero repito, no es mi objetivo. Aquí la verdad cruda y pura es una sola. La página Ya Casi Venezuela está activada y recaudando fondos con el objetivo de eliminar de alguna manera a Nicolás Maduro. Por aquí les dejo el link en pantalla por si quieren entrar y comprobar por ustedes mismos, yacasivenezuela.com. Y esta mañana, cuando abrí la página, decía que ya había 17.285 donaciones a pesar de toda la polémica y las opiniones divididas. Como ustedes ven, es una página pública donde todo el que lo desee puede donar lo que quiera. Voy a terminar este vídeo sin hacer ninguna conclusión. Cada quien es libre de tener su propio criterio y nadie sabe a ciencia cierta lo que va a suceder. Pero lo que sí les prometo es que estaré siguiendo muy de cerca esta noticia. Por mi parte les dejo un abrazo grande, que Dios los cuide y los proteja. Nos vemos en el próximo vídeo.